Nos complace saludarlos desde la Corporación La Quinta Esencia. Este año los acompañaremos en el proceso de supervisión del Programa Nacional de Salas Concertadas del Ministerio de Cultura. Este instructivo corresponde al formato Informe Final Financiero, que será útil para relacionar el 100% de los gastos cargados al proyecto de salas concertadas a partir de la fecha de aprobación de la póliza y hasta el 3 de octubre de 2016. La primera parte corresponde a la información general. Esta debe ser diligenciada en su totalidad: nombre de la organización, número del convenio y año, valor del convenio, clasificación de la sala. Acá deben escribir por una parte si su sala es histórica, mediana, pequeña o no convencional, y por otra si es pública o privada. Fecha de inicio del convenio, que debe ser la fecha de aprobación de la póliza, fecha de terminación del convenio, departamento y municipio. La fecha de presentación del informe debe ser el día de terminación del convenio, es decir, 3 de octubre de 2016. Primero, ubiquen el formato que diligenciaron inicialmente, denominado Ajuste General del Proyecto. Trasladen la información de las dos primeras columnas, proceso y nombre de la actividad, y ometan. Segundo, en este formato deben diligenciar uno a uno los pagos realizados en el marco del proyecto con cargo al recurso del ministerio y omitir las actividades financiadas con otras fuentes. Tercero, deben diligenciar la totalidad de las columnas. El primer pago relacionado es proceso, programación artística, nombre de la actividad, presentaciones de la obra Llegaron los Marcianos, beneficiario, Luis Carvajal, concepto del gasto, honorarios como actor de 12 funciones de la obra Llegaron los Marcianos durante el mes de julio. En la columna Documento de cobro encontrarán una lista desplegable con 3 opciones: cuenta de cobro, factura y documento equivalente. En este caso será cuenta de cobro. En la columna Fecha del documento de cobro deben escribir la fecha de la cuenta de cobro, 31 de julio de 2016. La columna Tipo de ID también tiene lista desplegable con 4 opciones: cédula de ciudadanía, NID, pasaporte y cédula de extranjería. En este caso aplica cédula de extranjería. En el número de ID deben escribir el número de la cédula de extranjería, 72 34 25. Para diligenciar la columna Número de comprobante de egreso, tengan en cuenta que dichos comprobantes tienen una numeración consecutiva en su contabilidad. Ese es el número que deben registrar en esta celda. Y en el valor total, el valor de la cuenta de cobro, sin descontar impuestos ni retenciones. El hecho de que registren en este formato los valores sin discriminar impuestos y retenciones no significa que no deban hacerlo. Recuerden que su organización será responsable de cumplir la normatividad tributaria y contable vigente en el marco de este proyecto. Si a la fecha de presentación del informe ya se realizó el pago, deben escribir también el valor en la columna de Valor pagado. En este caso, el valor por pagar debe ser 0 pesos. A continuación, se relacionarán 2 pagos más así: proceso, gestión y organización de la sala, nombre de la actividad, un taller sobre teatro de títeres efímeros, beneficiario, Carlos Rodríguez. La organización pagará 600.000 pesos por la realización de este taller. Teniendo en cuenta que en la negociación con el tallerista se concertaron 2 pagos, uno de 300.000 pesos al inicio de los talleres y otro de 300.000 pesos al finalizar. En la columna de concepto del gasto se registra primer pago del 50% de los honorarios como facilitador del taller de teatro de títeres efímeros a realizar en el mes de agosto. En la siguiente columna, documento de cobro, se señala de la lista cuenta de cobro. En la siguiente columna, escriban la fecha de esa cuenta de cobro. En tipo ID, se selecciona de la lista desplegable cédula de ciudadanía.
En número de ID se escribe el número de la cédula. En número de comprobante de egreso se escribe el número de consecutivo respectivo. En valor total se relaciona el valor cobrado para el primer pago, que son 300.000 pesos. Si a la fecha de presentación del informe ya se realizó el pago, deben escribir también el valor en la columna de valor pagado, sin descontar impuestos ni retenciones. Y en este caso, el valor por pagar debe ser 0 pesos. De igual manera, se relaciona el segundo pago al facilitador una vez finalizado el taller. Beneficiario Carlos Rodríguez, concepto del gasto, segundo y último pago del 50% restante de los honorarios como facilitador del taller de teatro de títeres efímeros realizado en el mes de agosto. Documento de cobro, cuenta de cobro, fecha de esa cuenta de cobro, el tipo ID, cédula de ciudadanía, el número de ID, se escribe el número de la cédula. Este pago quedará como una cuenta por pagar, por lo tanto no se genera aún el comprobante de egreso, razón por la cual la casilla de la columna número de comprobante de egreso quedará en blanco. En la columna de valor total se relaciona el valor de la cuenta de cobro, 300.000 pesos. En la columna de valor pagado se escribe 0 pesos. Y en la columna de valor por pagar deben escribir 300.000 pesos. Cuarto pago. Proceso, apropiación y formación de públicos. Nombre de la actividad, Festival de Teatro Infantil. Beneficiario, Asociación Gente que Avanza. Concepto del gasto, apoyo en la producción logística del Festival de Teatro Infantil realizado en el mes de septiembre. En la columna documento de cobro se elige factura. Luego se escribe la fecha de la factura. En la columna tipo de ID se elige NIT. Y en la siguiente columna se escribe el número del NIT. Teniendo en cuenta que esta es una cuenta por pagar, la columna de número de comprobante de egreso quedará en blanco. En valor total se escribe 1.300.000 pesos. En la columna de valor pagado se escribe 0 pesos. Y en la columna de valor por pagar se escribe 1.300.000 pesos. Y así, sucesivamente, ingresen la información de la totalidad de los gastos con cargo al Ministerio de Cultura. El valor que debe aparecer en la casilla denominada Total Aporte Ministerio de Cultura debe coincidir con el valor establecido en el convenio y con el resultado de la sumatoria de las columnas valor pagado y valor por pagar. Si su organización es una entidad de carácter público, debe diligenciar esta sección. Ahora, con relación a los soportes que se necesitan para cada pago, recuerden adjuntar. Primero, documento de cobro, que puede ser una cuenta de cobro, una factura o un documento equivalente. Segundo, RUT actualizado con fecha de expedición posterior a diciembre de 2012 con la actividad económica que corresponda al servicio prestado. En el caso de ser extranjeros, deberán adjuntar copia del pasaporte. Y tercero, el comprobante de egreso firmado por el beneficiario. En el caso de realizar transferencia electrónica a la cuenta del beneficiario, se debe adjuntar el comprobante de egreso y el soporte de la transferencia. Para este informe, la organización debe certificar que todos los datos incluidos en este informe son verídicos y corresponden a la realidad. En cualquier momento pueden ser verificados por el Ministerio de Cultura o cualquier organismo de control. Primero, las cifras que se detallan corresponden a los gastos ejecutados en las actividades propias del proyecto. Segundo, los valores detallados se hallan registrados en la contabilidad de la organización. Tercero, los documentos soporte que no se han presentado para legalización ante otra entidad que haya apoyado el proyecto. Cuarto, las cuentas por pagar registradas se cancelarán al inmediato recibo de los recursos del Ministerio de Cultura. Quinto, la organización será responsable de revisar y hacer cumplir los aspectos relacionados con la seguridad social de terceros. Sexto,
La organización será responsable de cumplir la normatividad tributaria y contable vigente en el marco de este proyecto. Tengan muy presente que el revisor fiscal en ningún caso podrá ser la misma persona que ejerza como contador de la organización. Si la organización está obligada a tener revisor fiscal, el informe financiero lo firman el representante legal y el revisor fiscal. Si la organización no está obligada a tener revisor fiscal, el informe financiero lo firman el representante legal y el contador. Teniendo en cuenta lo anterior, deben señalar con una X si la firma corresponde al revisor fiscal o al contador. Buen día para todos.